¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a grabar un video de cómo utilizar los simuladores que vienen en la página de PET. El día de hoy voy a escoger los simuladores que vienen en el apartado de física, de electricidad, imanes y circuitos. Los simuladores que yo escogí son la ley de Coulomb, globos y electricidad estática, la ley de Ohm, construcción de circuitos de corriente continua y el laboratorio de condensadores. Bueno, empecemos. Vamos a empezar con el kit de construcción de circuitos de corriente continua. Le damos clic a iniciar el simulador. Como podemos ver, no nos pide ningún otro sistema instalado como Java. Entonces lo podemos correr aquí mismo. Pueden ver, nos vienen dos apartados, uno que es de introducción y otro que es de laboratorio. Si quieren le pueden dar introducción, nosotros nos vamos a ir al laboratorio. Muy bien, como podemos ver del lado izquierdo tenemos recuadro de los componentes eléctricos. Para poner el componente lo que tenemos que hacer es darle clic y arrastrarlo hacia cualquier parte de la pantalla que nosotros queramos. Aquí. Abajo de esto tenemos el zoom. Por ejemplo, aquí me alejé, me acerco. Solo tiene esas dos opciones. Si queremos borrar, por ejemplo, todo lo que tengamos, lo que tenemos que hacer es irnos a la esquina inferior derecha de la pantalla y darle recuadro de rehacer. Y ya se borró todo. Muy bien. Este simulador está muy bien porque tiene diferentes funciones. Por ejemplo, podemos calibrar aquí la resistencia que va a tener la batería y la resistencia del cable también. Podemos también con un voltímetro y amperímetro checar en los puntos del circuito cuál es el voltaje o qué cantidad o qué intensidad de corriente circula por él. También nos viene este recuadro, donde aquí podemos checar un ejemplo. Miren, aquí tengo mi conductor, entonces me dice mostrar la corriente. Si yo le doy clic aquí, no me muestra nada. Aquí me muestra los electrones que están en el cable y que una vez hecho el circuito van a circular. O le puedo dar en convencional, que es sin los electrones. Para uso más didáctico aquí voy a usar el de electrones y demostrar corriente. Y los valores que puede tener cierto componente. Por ejemplo, la batería que emite voltios tiene 9 voltios. Entonces, si yo le doy aquí valores, ya no aparecen. Lo voy a usar así para que ustedes puedan ver mejor. También tenemos un apartado que nos puede poner todos nuestros componentes a su símbolo. Esto se usa en los planos eléctricos donde no es necesario dibujar con precisión toda la bombilla o la resistencia. No es necesario dibujarlo a tanto detalle y simplemente con un símbolo se da a entender que el componente está ahí. Y esto se usa aquí, yendo a este como triangulito, que en realidad es el símbolo de la batería. Como podemos ver, aquí está la batería, que este es su símbolo. La raya más pequeña simboliza el lado negativo de la batería, la más grande el lado positivo. Este es el símbolo de la resistencia y este es el símbolo de la bombilla o foco incandescente. Voy a quitar los electrones para que les puedan apreciar mejor. Aquí podemos ver. Y el conductor simplemente es una línea que los va a unir. Esto indica que ya está conectada la batería. ¿Hacia dónde? Hacia donde queramos. Pero que estén unidos significa que ya está conectada. Para poder quitar la unión o sin borrar todo el cable, lo que necesitamos hacer es darle clic al punto que les está uniendo y damos en cortar. Así se van a separar y ya puedo interactuar con ellos individualmente. Para eliminar un elemento, lo que tengan que hacer es darle clic al elemento, darle en el bote de basura. ¿Sí? Ya se va a eliminar. Y ya puedo agregar cualquier otro elemento. Ok, empecemos.
Vamos a hacer un circuito muy básico que se compone de una batería que va a encender un foco. Muy bien. Vamos a ocupar un interruptor sencillo para controlar cuando la batería esté encendida o apagada. Vamos a conectar el interruptor de este lado porque la corriente fluye desde el lado negativo de la fuente de poder hasta el lado positivo. Es decir, una vez que yo tengo armado todo el circuito, la corriente va a fluir desde este lado hacia este lado. Por lo tanto, el interruptor tiene que ir aquí para proteger el circuito, debido a que si yo lo pongo de este lado, la corriente va a poder circular sin control alguno hacia el aparato, lo cual lo puede dañar y me va a estar haciendo un consumo de energía, que si bien no es mucho, pero es considerable ya una vez que se deja bastante tiempo. Bien, entonces para que el circuito funcione tengo que cerrarlo, es decir, conectar el lado negativo o, digo, el lado positivo o neutro de la batería. Una vez aquí ya puede funcionar. Como podemos ver, los valores, esto representa una resistencia de 10 ohms, esto una fuente de voltaje de 9 ohms y el interruptor no tiene ninguna resistencia debido a que solo es la conexión de los dos conductores, o sea que no se opone al paso de corriente solo cuando lo abrimos. Podemos ver que aquí dice infinito ohms, esto es porque por más corriente eléctrica que pase por aquí, no va a poder pasar hacia el otro lado. Y entonces, una vez cerrado, dice 0 ohms de nuevo. Ok, esto viene con más cosas para interactuar, más elementos, como un fusible. Vamos a conectar el fusible hacia el foco. ¿Ok? Como pueden ver, también podemos girar los componentes dependiendo de cómo queramos que sea su posición, aunque esto no va a afectar mucho cómo interactúan entre ellos, excepto con la batería. Muy bien, podemos ver si aquí cerramos el circuito, va a seguir circulando la corriente. Como, como pueden apreciar, lo que les explicaba anteriormente es que la corriente fluye del lado negativo de la batería hacia el lado positivo. Recordemos que cuando una pila, el lado que tiene diferente color es el positivo y el que está normalmente negro o de mayor color es el negativo. Los electrones fluyen de este lado hacia acá, por eso es importante poner el interruptor de este lado. Y como podemos ver, aquí está el fusible y los electrones circulan por el fusible. ¿El fusible para qué sirve? Sirve para proteger al circuito en caso de que haya un aumento en la intensidad de corriente. Esto es para que los objetos no se dañen. Cuando ocurre un aumento en la intensidad de corriente, el fusible se rompe, lo que impide el paso de la corriente hacia los dispositivos. Por eso también se tiene que poner de este lado, ya que si lo pondríamos de este lado, el foco o nuestro dispositivo se dañaría y el fusible no cumpliría con su función. Vamos a verlo. Pueden ver, dándole clic en la batería, puedo cambiar el voltaje. También la puedo girar así. Aquí podemos apreciar cómo cambia el sentido de giro de los electrones. Miren, giraban hacia este lado, ahora giran hacia el mismo lado. Muy bien. Entonces, con el símbolo de bote de basura, yo lo que hago es eliminar la batería. Si yo aumento el voltaje a unos 100 volts, vamos a ver, 100 volts, vamos a ver qué pasa. Como pudieron apreciar, se rompió el fusible. Y aquí tiene el símbolo de infinitos ohms. Esto quiere como el interruptor cuando yo lo abro. Infinito ohms, infinito ohms.
Aquí lo que nos dice es que la corriente no puede ser mayor o igual a 4 amperes debido a que esa es su resistencia. Pueden ver, aquí puedo cambiar el valor de la resistencia. Con este símbolo vuelvo a reparar el fusible, entonces ya me cambia el valor y aumenta su valor de resistencia. Como podemos ver aquí, este es el valor en ohmios que tiene, que son 4.8 miliohms. Es menos de un ohm. Y esto es porque la corriente tiene que circular sin ningún problema hasta el aparato o dispositivo que estemos usando, ya que si esto representara más resistencia, entonces afectaría el desempeño del aparato. Vamos a ver si con esta nueva fusible puede resistir. Como podemos ver, sí resistió. Esto se puede ver mucho en las casas o en los centros de control de alguna casa, en donde hay pastillas que se pueden soportar 10 o 20 amperes, hasta 40 hay. Entonces, si se excede el límite de ese amperaje, esa intensidad de corriente, el circuito se abre impidiendo el paso de la corriente y gracias a eso los aparatos no se dañan. Y tenemos que recordar que es importante que el fusible o comúnmente llamado pastilla que tengamos sea de la medida correcta. Es decir, no podemos tener un fusible que soporte una medida mucho menor de amperaje que la que nos proporciona nuestra fuente de voltaje, ya que si tenemos un fusible o una pastilla mucho menor, se va a estar abriendo el circuito a cada rato y esto nos va a ocasionar problemas en el funcionamiento de nuestro dispositivo o carga que estamos usando. Tenemos que recordar que la pastilla o el amperaje que puede resistir la pastilla o fusible tampoco puede ser demasiado alto comparado con los niveles de voltaje que van a circular por el circuito. Esto es porque en caso de que ocurra un pico de corriente que provoque que el amperaje aumente drásticamente, entonces la pastilla, al ser mucho mayor de la requerida en el circuito, no se va a romper o no se va a abrir el circuito. Por lo tanto, toda esa cantidad de energía que aumentó va a poder circular sin ningún problema hacia el aparato y lo puede llegar a dañar. Entonces, las pastillas o fusibles usados tienen que ser de la medida correcta, ni muy bajo ni muy alto amperaje. Muy bien, ahora vamos a modificar el circuito un poco más. Aquí, rehacer y vamos a colocar otra vez batería, la bombilla, el interruptor, pero ahora en vez de un fusible voy a ocupar una resistencia. Las resistencias lo que hacen es impedir el paso de la corriente eléctrica hacia los dispositivos. Esto no es muy común en los circuitos de corriente alterna, pero en los circuitos de corriente continua, como los electrónicos, sí es bastante común, debido a que hay ciertos aparatos que no soportan una energía muy elevada. Entonces, con las resistencias lo podemos regular. Bien, aquí realizamos mi conexión de la batería hacia el interruptor, interruptor hacia la resistencia y resistencia hacia el foco. Ahora del foco al lado positivo de la batería. Muy bien. Ahora ya puedo, en mi circuito, podemos ver, aquí está circulando con una lentitud normal. Ahora si yo aumento el voltaje un poco, va a ir circulando con una velocidad más grande, por lo que la luminosidad que emite el foco va a ser mayor. Muy bien, ahora voy a cambiar el valor de mi resistencia. Por ejemplo, si mi resistencia es 0, va a ser el valor normal de si yo conecto directamente a la fuente de poder alguna carga. Ahora, mientras yo voy aumentando la resistencia, podemos ver que la luminosidad de la bombilla va disminuyendo
conforme a la resistencia. Esto es debido a la ley de Ohm, que veremos más adelante. Como podemos ver, ya más aumenta la resistencia, más va disminuyendo, hasta que ya casi no se puede ver. Bien, mientras va disminuyendo, ahora podemos observar que mientras yo aumento el valor de la resistencia, la luminosidad que emite la bombilla va decreciendo. Y conforme yo disminuyo el valor de la resistencia, la luminosidad va aumentando. Ahora, como ustedes pueden ver, el color de la resistencia va cambiando conforme yo cambio los valores. Observen. Ustedes se preguntan, ¿a qué se debe esto? Pues sencillo, esto se debe a que como estas resistencias son comúnmente usadas en circuitos electrónicos, los cuales son bastante pequeños, no es muy conveniente que tengan datos numéricos grabados en los objetos, que sean pequeños. Entonces se usa un código de colores para poder calcular su valor de resistencia. Este código de colores que ahora están viendo en la pantalla. Cambiar. Como pueden ver, el valor de 0 ohms representa el color negro. El valor, conforme yo voy aumentando, van cambiando los valores. Esto se debe a una relación en donde los primeros dos colores significan los números que van a ir y el tercer color es la cantidad de ceros que va a llevar esa cantidad. Por ejemplo, yo tengo aquí 120 ohms. Aquí podemos ver que el color café representa el 1, el color rojo representa el 2, y como el color café representa el 1 y está en el tercer lugar, es la cantidad de ceros que va a llevar mi resistencia. Esto es decir, tengo un 1 y un 2, esto sería 12. Pero como aquí tengo un 1 que representa un 0, va a aumentar a 120 ohms. Si yo tuviera aquí otro rojo, entonces esto sería 1200 ohms. Y así sucesivamente hasta el 10. Otra de las curiosidades a señalar es que, por ejemplo, voy a disminuirlo para que lo logren apreciar más. Si yo le doy a la corriente convencional, me va a circular desde el positivo hacia el negativo. Es decir, va a venir desde este lado hasta este lado. Sin embargo, si yo muestro cómo circulan los electrones, va a cambiar de sentido. Esto se debe a que antes se creía que la corriente circulaba desde el lado positivo hasta el lado negativo de la fuente de energía. Con diversos experimentos fue comprobado que circulaba desde el lado negativo hasta el lado positivo. Sin embargo, para ahorrarse en ciertos problemas se ha tomado como en ciertos puntos que la corriente circula desde el lado positivo hasta el negativo. Esto normalmente no trae ningún inconveniente, excepto por algunos dispositivos semiconductores que solo permiten el paso de la corriente en un solo sentido. Y en en el posicionamiento de los interruptores de seguridad. Muy bien, ahora vamos a ver, vamos a nuestro circuito, vamos a quitarle la resistencia y vamos a eliminar el cable y vamos a ponerle una otra resistencia, por ejemplo, un billete. Esto significa que la corriente va a tener que pasar a través del billete. Entonces aquí podemos ver que es una cantidad de resistencia bastante elevada. Ahora vamos a vamos a aumentar el voltaje y a ver si así circula la corriente. Como podemos ver, no circula la corriente debido a la cantidad de resistencia que es bastante elevada. Sin embargo, no se puede modificar porque ya es un valor predeterminado. Bien,
Entonces, por ejemplo, yo lo quito y pongo un borrador, tampoco va a circular. Veamos si con un clip sí puede circular la energía. Como podemos ver, el clip no representa una resistencia, entonces la energía circula como si solo estuviera conectada directamente hacia el foco. Vamos a quitarlo y ahora vamos a probar con los de acá. Vamos a poner una mano, a ver qué pasará. Bien, como pueden ver, tampoco circula la corriente debido a que es bastante poca. Esta mano, pues si esta cantidad de corriente llegara a pasar en nosotros, nos sentiríamos más que un hormigueo. O sea, no es mucho cantidad de corriente. Y lo que nos hace daño es más la intensidad de corriente que el simple voltaje, ya que el cuerpo humano puede sufrir un infarto a tan solo 1 ampere. Y esto es independiente de la cantidad de voltaje que circule. Vamos a ver si un lápiz. Bien, el lápiz representa 25 ohms de resistencia y veamos que esto a 120, que recordemos que es la capacidad máxima, circula a una velocidad media. O sea, no sé si se acuerdan, pero está circulando demasiado rápido y ahora con esta simple resistencia ya circula a una velocidad media. Redujo su velocidad bastante y la luminosidad también se redujo. También podemos cambiar el valor de la resistencia. Aquí ocurre lo mismo que con la resistencia. Por ejemplo, tengo 0 ohms, esto me da 0 de luminosidad y conforme yo aumento la resistencia, el valor de la luminosidad va disminuyendo. Empieza desde 0, no es que yo le doy algún valor, significa que el circuito que la carga está consumiendo la energía, entonces empieza a aumentar el valor de la luminosidad. Pero si la aumento demasiado, es que está consumiendo más energía de la que él puede proporcionar. Entonces va a ser un deficiente su consumo, su uso. Bien, aquí también tenemos un multímetro. Bueno, un voltímetro. Vamos a ocuparlo. Vamos a conectarlo. Aquí. Como podemos ver, el voltímetro se tiene que poner paralelo a los conductores. Si lo ponemos en serie, entonces no funcionaría correctamente y podemos llegar a dañarlo. Como podemos ver, esto no varía si yo cambio la resistencia. Observen, voy cambiando la resistencia y el voltaje es el mismo. Esto varía directamente de que yo cambie el voltaje. Observen, yo lo puedo conectar en cualquier punto, no solo aquí, sino aquí o aquí. ¿Por qué se debe esto? Es porque el voltaje que va a circular en un circuito va a ser el mismo a menos que interfiera una resistencia. Esta resistencia no está interfiriendo mucho porque es una carga. Sin embargo, yo le pongo la resistencia. A ver, vamos a conectarla. Bien, me marca el mismo voltaje. Sin embargo, si yo voy después de la resistencia, marcar un voltaje diferente. Observen. Aquí va a marcar 0 voltios porque no circula hacia este lado. Sin embargo, si yo aumento el voltaje, ahora el voltaje va a aumentar en este lado. Vamos a probar qué sucede si yo cambio la pila de posición. Ok, voltaje me va a marcar negativo. ¿Por qué me marcaría negativo? Bueno, esto es porque ahora la corriente va a circular desde
este lado hacia este lado. Se puede apreciar un poco lo que les venía diciendo, de que el circuito es necesario conectarlo correctamente a los aparatos de seguridad, porque podemos ver que aquí circula la corriente sin ninguna protección y al llegar aquí es cuando ya disminuye. Bien, esto se debe, el voltaje negativo se debe a que se conectó inversamente el voltímetro. Esto quiere decir que hay un voltaje de 120, pero está conectado al revés. O sea, la parte positiva la conecté con lo que debería ir la parte negativa y viceversa. Entonces una vez que yo lo conecto, se invierte. Aquí podemos ver cómo cambian los valores. Y si yo abro el circuito, voltaje aquí sería el mismo. Sin embargo, aquí ya me marca 0. ¿Por qué aquí el voltaje se mantiene igual y aquí el voltaje es 0? Sencillo, porque la corriente va a circular desde el lado negativo, sería aquí, y va a ser recibida por una de conexión hacia el voltímetro. Entonces, para cerrar el circuito, la corriente tiene que ir hacia el lado negativo de la batería. Esto se hace gracias a esta conexión. Esta conexión es la que hace hacia el lado positivo la batería, que es lo que cierra el circuito. Entonces, si yo lo pongo acá, la corriente va a circular desde el lado negativo al voltímetro y del lado del voltímetro hacia acá, al interruptor que está abierto. No logra completar cerrar el circuito, por lo tanto no marca ningún voltaje. Entonces, una vez que yo lo pongo acá, ya me marca un voltaje. Vamos a removerlo. Y ahora vamos a conectar el amperímetro. ¿Por qué el amperímetro se ve así y el voltaje se ve así? Simplemente porque el amperímetro debe ir conectado de manera en serie hacia el circuito. ¿Observen? Esto se debe a que los amperes no se pueden medir simplemente con el voltaje en ciertos lados del circuito, sino que los amperes son la cantidad de intensidad de corriente o de amperios que circula por el circuito. Y para esto necesito ir conectado en serie. Podemos ver aquí 0 amperes porque el circuito está abierto. Una vez que yo lo abro, esta cantidad de amperes. Esta cantidad va aumentando conforme yo disminuya la resistencia. Esto gracias a la ley de Ohm y va a ir disminuyendo conforme yo aumente la resistencia. Okay. Lo puse aquí, pero ahora, por ejemplo, lo voy a poner antes de la resistencia. Veamos qué ocurre. Muy bien. Aquí podemos observar cómo la corriente va disminuyendo dependiendo de la resistencia. ¿Okay? Esto es debido a que en un circuito serie la cantidad de corriente o amperios va a ser la misma en todos los puntos del circuito. Esto quiere decir que no importa si yo busco la corriente aquí o aquí o aquí, la intensidad va a ser la misma. Sin embargo, el voltaje es el que va a cambiar. Otra de las cosas que vamos a probar es la resistencia del cable. Como podemos ver aquí, la resistencia del cable es casi nula, por lo que los electrones pueden circular sin problema alguno. Ahora vamos a ver si yo aumento la resistencia del cable. Esto va a hacer que los electrones circulen a menor velocidad. Aquí no se puede apreciar muy bien, así que muy bien. Conforme yo disminuyo la resistencia que tiene el cable al paso de los electrones, va a ir aumentando su velocidad. Observemos. Y también va a disminuir la luminosidad que tiene el foco. Y como podemos ver, también afecta a la corriente.
Mientras menor sea la resistencia, mayor es la corriente que va a circular por el cable. Y la resistencia de la batería, que aquí es nula, y conforme yo la voy aumentando, es como si fuera igual una resistencia común y corriente. Como podemos ver, aquí hay otra batería que tiene mayor voltaje. Vamos a parar aquí y vamos a eliminar esto y vamos a colocar aquí la batería. Ok, ahora vamos a ver, como podemos ver aquí, es la luminosidad la que aumentó. Vamos a ver que también la batería se quemó debido a que está a un voltaje mucho mayor sin alguna resistencia o alguna protección. Aquí el voltaje es el normal y cuando lo aumentamos excesivamente se quema. Entonces lo que podríamos hacer sería colocar un fusible o una resistencia. Muy bien, coloquemos. Como podemos ver, aquí ya tenemos conectada la resistencia. Entonces vamos a ver qué pasa. Pueden ver, la batería no se está quemando. Entonces yo lo aumento y vemos que aquí ya se quemaron los dos. Este podría ser como que el límite que tiene la batería, da resistencia para la cantidad de corriente. Entonces, lo que puedo hacer yo es aumentar la cantidad de resistencia y así sin problemas voy a poder dar la cantidad de voltaje y vamos a ver que llegamos al tope. Entonces ya no ocurre ningún problema con la resistencia. Ahora, ¿qué pasará con el fusible? Veámoslo. Muy bien, aquí ya tenemos al fusible y vamos a disminuir un poco el voltaje. Pueden ver, se cortó el fusible. Entonces, vamos a hacer aumentarlo, lo volvemos a reconectar y se sigue cortando el fusible. Este es el nivel más bajo que ofrece esta batería. Entonces, podemos ver el fusible ya no se quemó. Lo aumentamos al máximo y la batería la disminuimos. Entonces, yo voy aumentando poco a poco. Vamos a ver aquí. De hecho, aquí podemos ver cómo funciona, por ejemplo, una pastilla o en sí el fusible también. Conforme yo disminuyo la corriente eléctrica, los amperes también van disminuyendo y conforme el aumento ocurre lo mismo con los amperes. Y un ejemplo de un pico de energía sería si yo aumento esto demasiado. Observen que aquí dice que la corriente tiene que ser menor a 20 amperes. Entonces, vamos a ver aquí que la batería se está quemando. Sin embargo, el fusible no se ha abierto. Entonces, vamos a ver que cuando yo pase los 20 amperes, la batería del fusible se rompió. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 18.5 amperes y el fusible sigue funcionando. Esto podría ser un ejemplo de cómo si yo compro o utilizo algún fusible o pastilla que es mucho mayor al recomendado en los aparatos que yo tengo, los aparatos se pueden dañar y el fusible no va a servir de protección. Esto porque el nivel que ocupa de amperes es muy alto para abrirse y el nivel para dañar mis aparatos es mucho menor al que ocupa los amperes para abrirse. Por ejemplo, aquí ya la batería se está quemando. Vamos a ver. Y ya se abrió el fusible. ¿Observan? Se volvió a abrir. Entonces lo que hacemos es disminuir la cantidad de voltaje. ¿Sí? Para poder volver. Por ejemplo, si yo disminuyo a cierta cantidad de voltaje, vamos a ver en qué cantidad de voltaje se empieza a quemar la batería. Vamos a ver que es poca. Bien. Conectar y
Vamos a ir aumentando poco a poco. Vamos a ver que la batería se empieza a quemar a los 16 amperes. Entonces, supongamos que yo tengo un aparato con estas mismas características, entonces necesito comprar una pastilla correcta. Vamos a ver si compro una pastilla que ocupa demasiado amperaje para abrirse, entonces mi aparato se va a dañar y la pastilla no me va a proteger. Sin embargo, cuando yo ocupo una pastilla que ocupa mucho menos amperaje de la que el voltaje de mi aparato ocupa, entonces podemos ir viendo que antes de que siquiera se dañe o que funcione regularmente bien el aparato, se va a abrir el circuito. Y esto podría ocasionar un problema en los circuitos de producción. Entonces vamos a acomodar esto a 15 amperes. Entonces, antes de que se queme la batería, va a ser que se abra el circuito y la batería no se queme. Fíjense que en 16 amperes se quemaba la batería y justo cuando se quemó se abrió. Entonces, esto puede ser esto es una simulación de las pastillas que tenemos en nuestras casas y de cómo funcionan los fusibles. Eso sería todo en este simulador. Vamos a pasar al simulador de la ley de Ohm. Muy bien, y continuamos con este video en simulador de la ley de Ohm. Para los que no lo saben, la ley de Ohm nos permite conocer algunos de los tres aspectos del circuito: el voltaje, la resistencia o la intensidad de la corriente, cuando solo conocemos dos valores. Lo vamos a ver ahorita. Iniciamos el simulador. Como podemos ver aquí, es una representación de la ley de Ohm. La V es el símbolo para el voltaje, la I es para la intensidad de la corriente y la R es la resistencia, que respectivamente el voltaje se mide en volts, la corriente en amperes, la resistencia en ohms. Aquí podemos ver fórmula y un circuito para representarnos. Y aquí podemos manipular dos de las tres características. Entonces, siendo el voltaje y la resistencia. Ok. Voltaje lo podemos manipular. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos valores conocidos, siendo V y R, podemos calcular fácilmente y se quedaría de este lado y R, como está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces, por ejemplo, tendríamos a 1 voltio entre 10 voltios. Bueno, 0.1 voltio entre 10 voltios. Esto nos daría el total de 10 miliamperes. Y puede ser viceversa. O sea, si yo quiero conocer, por ejemplo, el voltaje, solo tengo la intensidad de la resistencia, entonces el resultado va a ser multiplicando 10 miliamperes por 10 ohms. Y esto se puede manipular, como pueden ver, de manera bastante fácil y es interactivo. Es decir, cuando yo aumento la resistencia, los ohmios, la letra R va aumentando. Y podemos ver cómo esto que representa, este tubo que representa la resistencia, se llena más de puntitos. Pueden ver aquí tiene, va aumentando. Y aquí a la intensidad de corriente ser tan nula no aparecen las flechas. Sin embargo, cuando yo disminuyo la resistencia y hago que la corriente sea más, entonces van a ver que la resistencia va a ser, la intensidad de corriente va a ser bastante más. Estas flechas los pueden representar. Ahora, cuando yo aumento el voltaje,
que va a representar esta parte y es esta pila muy pequeña que ahorita va a crecer. Entonces la corriente también va a aumentar por consecuencia. Observen. Va aumentando hasta el punto en que ya se está saliendo de la pantalla por la proporción que lleva desde aquí, que es muy baja y cómo aumenta hasta los 9 volts, 90 veces más de lo que era antes. Entonces, como podemos ver, aumentando. Entonces, observemos. Si el voltaje aumenta 90 veces, entonces los miliamperes también van a aumentar 90 veces. Ok. También podemos observar cómo para la representación gráfica, aumentar el voltaje aumenta la cantidad de pilas, cada una de las pilas con 1.5 volts. Sumándolas todas nos da un resultado de 9 volts. Todo esto se da gracias a la ley de Ohm que están viendo en pantalla y que se puede representar como un círculo o un triángulo, donde la V iría hasta arriba, la I y la R irían en las partes inferiores. Esto para facilitar su uso. Como podemos ver aquí una representación de la ley de Ohm, les dije, puede representar con un triángulo o con un círculo. La V de voltaje va arriba y en la parte inferior va la intensidad y la resistencia. Aquí, mejor explicado, entonces podemos ver que si queremos calcular alguna de las tres componentes, entonces lo que tenemos que hacer es despejarla de esta ecuación. Por ejemplo, yo despejo aquí voltaje y me quedaría IR. Entonces sería I por R, que podemos ver aquí. Despejo voltaje, tengo I por R. Si yo quiero calcular la resistencia, lo que tengo que hacer es despejarla y me queda voltaje sobre intensidad, que sería esto. Y si yo quiero calcular la intensidad, se hace lo mismo, solo que despejando y se hace voltaje sobre resistencia. Tenemos, supongamos que yo tengo un voltaje de 5 volts y tengo una resistencia de 200 ohms, aproximadamente 200 ohms. Entonces yo quiero conocer la cantidad de corriente que está circulando, o sea, la intensidad que vendría a ser los amperes que están circulando. Aquí ya me da la respuesta, 4.8, pero también lo puedo realizar por la fórmula. Conociéndola, queriendo sacar la intensidad sería el voltaje entre R, sería la resistencia. Entonces realizo las operaciones, voltaje que equivale a 5 entre R que es 202, un total de 0.02475 amperes. Esto es igual a 24.8 ya redondeado miliamperes. Esto maneja unidades menores a la unidad normal como el volt de resistencia, debido a que es muy poca como pueden estar viendo. Entonces para manejar mejor y unidades enteras y que se pueda relacionar con las otras como puede ser 200 ohms y o 5 volts, entonces utiliza miliamperes. Y eso sería todo de este simulador. Es una interfaz muy sencilla y que puede servir para uno que otro ejercicio que no entiendas de la ley de Ohm, para entenderle mejor incluso. Vamos con el siguiente simulador. Vamos a continuar con el siguiente simulador, que se llama Laboratorio de Condensadores. Vamos a iniciar. Para empezar, ¿qué es un condensador? Un condensador es un componente electrónico que se utiliza para conservar cargas o energía durante un tiempo después de que el circuito quedó desenergizado. Ustedes de seguro no están entendiendo, pero ahorita van a ver de lo que hablo. Un condensador se compone de dos placas de cualquier material conductor que
están separadas por un material dieléctrico o que no conduce electricidad, o simplemente por aire, que tampoco conduce el nivel de electricidad necesario para formar la corriente eléctrica. Muy bien, aquí podemos ver en el simulador cómo tenemos la batería, lado negativo, lado positivo. Tenemos las dos placas del condensador. El material dieléctrico vendría siendo el vacío que se encuentra entre ellas. Y podemos controlar nosotros el nivel de separación del condensador y el área de las placas. Ok. También tenemos la opción para marcar un campo eléctrico. Vendría a ser, nosotros energizamos, por ejemplo, la batería, se forman estas líneas, que si las quito ya no se forman. Ok. De ahí tenemos aquí nivel de capacitancia que tiene. La capacitancia se mide en faradios y el sufijo P significa micro. Entonces esto es microfaradios. La carga de cualquier placa, o en este caso viene a ser la placa superior, que sería de 0.02 microcoulomb. Y la energía almacenada, que se está tomando como microjoules, que vendría a ser aquí, por ejemplo, 0.02 microjoules. Ok, si yo regreso esto a cero, entonces no está cargada la placa. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que funciona este componente electrónico? Bueno, pues fácilmente. Cuando yo energizo la batería, podemos observar que aquí hay tanto cargas negativas como cargas positivas, diferentes campos. Entonces, acordémonos que la energía va desde el lado negativo de la fuente de poder hasta el lado positivo. Entonces, nosotros podemos ver controlando, aquí lo voy a poner en grande para que puedan apreciarlo bien, que solo se va, al no estar conectado, solo se va a cargar un lado. La energía solo va a llegar desde acá, de este lado. Por ejemplo, al momento de yo desactivar la energía, todas las cargas negativas van a buscar salir. Entonces van a recorrer todo un camino hasta la placa positiva, creando así un flujo de energía. Cuando la fuente de poder ya está energizada y no hay supuestamente ningún flujo. Aquí podemos apreciar que esta cantidad de distancia entre las placas, que es de 1 centímetro, y esta área de las placas, que es de 200 milímetros, es proporcional a si yo la acerco y mantengo. Los resultados no varían mucho de 1.2 volts a 1.5 volts. Muy bien. Aquí, como podemos ver, la cantidad de voltaje que existe entre estas dos placas es la misma que la que existe entre la batería. Observemos, también nos da el mismo resultado, y estas, sin conectarlas, nos da también el mismo resultado. Esto se debe a que todavía no está descargado el condensador, debido a que solo está así, y la cantidad de el voltaje residual se vendría a consumirlo el voltímetro. Podemos aquí ver la gráfica de barras de la capacitancia, la carga en la placa superior y la energía que almacena. Entonces, por ejemplo, si yo disminuyo la separación, la cantidad de capacitancia va a ser mayor, y si disminuyo el área, la capacitancia va a disminuir. Esto va a ser proporcional, sea la fórmula, a la cantidad de energía que almacena cualquier una de las placas y la carga que va a obtener la otra placa, o el diferencial de voltaje. Podemos ver en el simulador que hay un foco que dice bombilla abajo. Bueno, al presionarlo nos viene otro simulador que es parecido al primero, solo que este cuenta con un foco. Podemos ver que también tenemos carga de la placa superior y energía almacenada, y podemos poner también un campo eléctrico. Entonces, ¿qué es la diferencia? Que aquí podemos apreciar mayor medida cómo es que se va descargando y cómo afecta la cantidad de tiempo en la que se descarga
con las medidas de separación y del área. Y entonces así pueden apreciarlo más de manera interactiva. Observen, si por ejemplo aumento 1.5 volts y después dejo así, no se va a descargar porque no hay ninguna carga que lo consuma. Por ejemplo, un voltímetro que lo pongamos y consume esa carga. Sin embargo, cuando yo lo pongo aquí, pueden observar que el foco no está, se prendió aunque no estuviera conectado a la batería y que se mantuvo prendido y se fue apagando, apagando. Esto se debe a que se va descargando, y podemos apreciar, las placas, es decir, del lado negativo va a circular hacia el lado positivo. Y entonces se va descargando y crea una corriente eléctrica, lo que hace que la carga, en este caso el foco, funcione. Podemos observar otra vez cómo va disminuyendo las cargas que están en el condensador hasta ser nulas y se apaga el foco. Bien, vamos a observar cómo en base a las medidas que se hacen podemos ver que la energía almacenada es mayor aquí y al hacerlo vamos a ver que va a tardar mucho más en apagarse la bombilla. Ahora vamos a observar cómo cambian las gráficas. Vamos a ver que la carga en la placa va disminuyendo al igual que la energía almacenada. Muy bien, si yo por ejemplo retiro los dos cables de la carga, la cantidad de energía almacenada va a ser igual y si yo lo vuelvo a conectar va a seguir descargándose. Vamos a apreciar también el flujo de la corriente eléctrica que va desde la placa negativa hasta la placa positiva. Y bien, ahora veamos un condensador con una separación más grande y una área de placas más pequeña. Podemos ver que la energía que almacena no es mucha y por lo tanto el foco se apaga con mayor rapidez que cuando el área de las placas era mayor y la separación era menor. Bien, ahora vamos a apreciar cómo el voltaje va cambiando el lado positivo con el lado positivo y el lado negativo con el lado negativo. Bien, vamos a observar primero qué cantidad de voltaje existe aquí. 1.5 volts, lo mismo que en la batería. Y ahora vamos a apreciar cómo va a ir disminuyendo el voltaje. Muy bien, conecto y pueden apreciar cómo el voltaje va disminuyendo conforme se va apagando el foco porque está relacionado y el condensador se está descargando. Bien, si yo quito así, puedo ver que el voltaje que tiene es mucho menor al que tenía anteriormente. Ahora, otra cosa a resaltar es que puedes cambiar también la dirección de la batería. Esto quiere decir que ahora si la corriente antes fluía desde este lado hacia este otro lado, ahora va a fluir al revés, de este lado a este lado. Podemos apreciarlo cuando el condensador se conecta. La corriente va desde la placa negativa hasta la positiva, de aquí a acá. Ahora, si lo invertimos, vemos que se invierten los lados del condensador y cuando lo ponemos acá, se van a invertir también los otros lados. Es muy importante recalcar que el condensador tiene que conectarse correctamente, es decir, el lado negativo con el lado negativo y el lado positivo con el lado positivo. De lo contrario, se va a dañar mucho el condensador y puede llegar a casos hasta explotar. Puede ser peligroso, pero no es, al ser una pieza de electrónica es muy pequeña, sin embargo sí puede llegarte a dañar, por ejemplo, algún ojo o las manos y la cara. Entonces, esto sería todo por este simulador. Está muy bien porque en caso de alguna práctica que necesitas entender cómo funciona un condensador, pues es bastante práctico y con estos elementos gráficos y didácticos te pueden ayudar mucho. Bien, continuamos con el video al siguiente simulador. Bueno, y continuamos con el siguiente simulador
que es de globos y electricidad estática. Bueno, ustedes se preguntarán que por qué se llama electricidad estática. Recordemos que la electricidad es el flujo de electrones por un conductor. Entonces, la electricidad estática es la aglomeración de esos electrones, pero sin poder moverse, como lo vamos a observar ahorita. Ejemplo, tenemos algún material como puede ser tela, el cual no tiene muy fijos sus electrones, al contrario de como podríamos tener aquí una pared, el cual tiene sus átomos están muy bien unidos. Entonces, la simulación nos va a dar aquí un ejemplo de lo que pasa cuando frotamos un globo que no es conductor en la ropa o puede ser también el pelo. Como pueden ver, los electrones se pegan al globo. Sin embargo, no siguen un flujo debido a que el globo no es conductor. Esto es, se quedan en la superficie. Debido a que tiene un exceso de electrones, el globo, las partículas del globo van a buscar completar esos electrones o dónde dejar esos electrones. Podemos ver que al suéter le faltan electrones. Entonces van a unir sus enlaces para poder ser estables y va a ocasionar que el globo se pegue al suéter hasta que todos estos electrones regresen a su estado normal y el globo entonces se va a despegar. Podemos ver aquí que puede suceder puede suceder lo mismo. Los electrones que son negativos se completan a las partículas con las cargas positivas, entonces se queda pegado. Aquí, como vemos, los electrones que tienen la misma carga negativa que el exceso que hay en el globo se separan, porque recordemos que las cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen. Aquí podemos observar cómo se va pegando el globo acá. Y el simulador viene con varias opciones. Podemos poner dos globos, el botón para reiniciar en un globo y aquí podemos dar reiniciar globos. Podemos ver no mostrar carga o mostrar diferencia de cargas. Es decir, yo tengo aquí, lo froto, entonces la diferencia va a ser de que este va a tener muchas cargas negativas o electrones, se va a tener protones. Y entonces se va a pegar tanto aquí como a la pared. Aunque si lo froto en la pared, observemos. Vamos a ver qué pasa si lo froto en la pared. Como pueden ver, ningún electrón está pasando hacia el globo. Esto es porque sus enlaces son muy fuertes y no se puede quitar los electrones. Sin embargo, como podemos ver en la tela o puede también ser el cabello, si los enlaces no son, aunque se diga, muy unidos o muy fuertes, lo que ocasiona que los electrones de la órbita exterior puedan pasar al globo, pero al globo no ser conductor, el flujo de electrones se va a quedar en la superficie, no va a usar una corriente eléctrica. De ahí viene su nombre de electricidad estática. Vamos a ver que las cargas iguales se repelen y las puestas se atraen, como en los imanes. ¿Observen? Mientras yo más frote el globo, más cargas va a tener y más fuerza de atracción va a tener. Por ejemplo, aquí podemos observar cómo se repele un poco con el globo que tiene menos electrones, en cambio, con el que tiene más electrones, se repelen más. El simulador nos puede mostrar, no puede mostrar ninguna carga, puede ser así normal, o puede mostrar la diferencia de cargas, es decir, aquí hay más cargas negativas, electrones, y este hay más protones, entonces nos va a mostrar esa diferencia. Y este sería todo este simulador. Empecemos con el siguiente. Y continuamos con el siguiente y último simulador que vamos a probar. Este va a ser de la ley de Coulomb. Bien, la ley de Coulomb habla acerca de la fuerza que tienen dos cargas como tanto de atracción o de repulsión.
Bien, podemos ver que aquí el simulador nos viene una escala macro, una escala atómica que viene a ser como ocurre normalmente. Vamos a probar con la escala macro primero. Podemos ver que aquí representa a dos personas y esta Q1 representa la carga 1 y Q2 la carga número 2. El simulador viene a la distancia a la que se encuentran. Entonces podemos manipular la regla queramos y podemos ver que también nos viene el valor de la fuerza de las cargas. La carga 1 tiene 319.55 newtons y la carga 2 tiene la misma fuerza. Muy bien, podemos ver aquí que si yo aumento o muevo la fuerza de la carga 1 de la carga 2, se va moviendo la fuerza, también se cambia. Igual la fuerza también se representa por las flechitas. Y lo podemos poner en notación científica para no tener muchos ceros. Y vamos a ver cómo, si yo lo tengo, la carga es 0, entonces no va a haber ninguna fuerza. Y si yo manipulo esto, la carga 1 no va a cambiar nada porque esta carga va a ser neutro, entonces no van a interactuar entre sí. Sin embargo, si yo muevo esta carga ligeramente, entonces va a existir una fuerza, debido a que la carga 2 va a tener un sentido positivo o negativo. Muy bien, podemos ver cómo interactúan. Aquí tenemos menos 2, es decir, la carga, menos 10, es decir, la carga es negativa. Entonces vamos a ver qué pasa si yo lo pongo igual en menos. Podemos observar cómo se van repeliendo las cargas. Esto es debido a que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces podemos ver cómo simula las flechas de la fuerza que se repelen y podemos observar cómo el muñeco está tratando de empujarlas para que no se vayan. Y si yo manipulo otra vez la carga, entonces una reduzco, entonces se va reduciendo también la fuerza que tiene, hasta llegar a 0. Ahora, si yo empiezo a mover hacia el lado positivo, entonces la fuerza de las cargas va a ser de atracción. Podemos ver aquí cómo está intentando jalar la carga para que no se junten. Muy bien, vamos aquí. La notación en la que están las cargas es en microcoulomb, que es en lo que se miden las cargas eléctricas. Vamos a observar cómo se repelen, luego se atraen. Vamos a pasar a la escala atómica. Escala atómica, esto representa un átomo y esto representa también una carga, perdón, una carga y una carga. Puede ser positiva o negativa. Y entonces vemos que aquí tiene 1 pm, esto un picómetro que equivale a 1 por 10 a la menos 12 metros. Entonces, conforme yo voy manipulando, vemos que ocurre lo mismo, solo que ahora en la escala que debería ser como ocurre habitualmente en el mundo. Esto es la notación en la que están las cargas, es en electrones, tiene una fuerza fija que pueden estar viendo en pantalla. Vamos a observar que ocurre lo mismo conforme yo pongo las cargas iguales, ejemplo negativo, valor negativo, entonces se repelen porque las cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen. Observen. Esto puede ser muy práctico por si tienes algún ejercicio acerca de la ley de Coulomb o no la entiendes del todo o cómo funciona. Y bien, y entonces aquí puedes observar con mayor detalle cómo es que interactúan o lo que quiere dar a entender la ley de Coulomb. Es importante recalcar que en la ley de Coulomb se toma en cuenta solo las dos cargas y no se toma en cuenta lo demás que está alrededor, o sea, es como si estas dos cargas estuvieran en el vacío y ninguna otra carga estuviera interactuando sobre ellas. Y esto sería todo. Muchas gracias por ver el video y espero estén bien.